¿Y si el verdadero problema nunca fue que el universo no te escuchara, sino que tú estabas transmitiendo desde una frecuencia que no coincidía con lo que decías querer? Detente un instante. Respira. No sigas leyendo por inercia. Lee como quien reconoce algo que ya sabía, pero había olvidado. Tu llegada aquí no es casual. No lo es en el sentido romántico ni en el místico superficial. Es causal. Es vibracional. Algo en tu estado interno, no en tu mente, sino en tu campo, te trajo hasta este punto exacto, porque estás listo para dejar de empujar la realidad y empezar a sincronizarte con ella. Durante años te dijeron que manifestar era cuestión de insistir, pensar más fuerte, visualizar con más detalle, creer con más fe, repetir hasta que algo ocurriera. Y tú lo hiciste. Leíste libros, escuchaste audios, hiciste ejercicios, te levantaste motivado algunos días y frustrado otros tantos, y aún así, algo no encajaba. Los resultados llegaban tarde, o llegaban deformados, o llegaban, pero no se quedaban. Eso genera una herida silenciosa, la sensación de que quizá hay algo mal contigo. Pero no, escucha esto con claridad absoluta, no hay nada mal contigo. Lo que estaba desalineado era el punto desde el cual estabas creando. La mayoría de las personas intenta crear su vida desde la mente, desde el pensamiento, desde el deseo formulado en palabras, desde la imagen mental repetida una y otra vez. Pero la realidad no responde a la mente, responde al estado, y el estado no se piensa, se habita. Aquí empieza el verdadero giro, y también la gran incomodidad, porque el ego ama pensar que controla, ama creer que, si formula bien una intención, si repite la frase correcta, si entiende el concepto adecuado, la vida debería obedecer. Pero la vida no funciona como un formulario que completas ni como una máquina a la que le das instrucciones. Funciona como un campo vivo que responde a coherencia. Y la coherencia no es intelectual, es fisiológica, es energética, es somática. La física cuántica, la real, no la convertida en slogans, lleva décadas mostrando algo profundamente incómodo para la identidad mental. El universo no opera bajo órdenes externas, sino bajo resonancia interna. No responde a lo que dices querer, responde a lo que eres capaz de sostener sin contradicción, no a deseos, no a palabras, a coherencia. Por eso puedes repetir confío 1000 veces y aún así vivir en alerta. Por eso puedes afirmar soy abundante y seguir apretando el cuerpo como si todo fuera a perderse mañana. Por eso puedes hablar de amor y caminar por la vida con el pecho cerrado, porque el cuerpo no miente y el campo no escucha discursos, lee señales. Tu cuerpo es un transmisor bioeléctrico. Esto no es una metáfora poética, es biología y física medible. Cada latido de tu corazón genera un campo electromagnético real. Cada respiración modifica el tono de tu sistema nervioso. Cada emoción dominante reorganiza tu química interna. Y todo eso, junto, emite una señal constante hacia el campo de posibilidades en el que existes. No hay pausas en esa transmisión. No hay botón de apagado. Siempre estás emitiendo algo. La pregunta nunca fue, ¿estoy manifestando? La pregunta real es, ¿qué estoy transmitiendo sin darme cuenta? Cuando hay coherencia, cuando pensamiento, emoción y cuerpo apuntan en la misma dirección, la realidad responde con una fluidez que a veces parece milagro. Las cosas se alinean, las oportunidades aparecen sin tanto esfuerzo, las decisiones se sienten claras, no porque la vida te premie, sino porque ya no hay interferencia en la señal. Pero cuando hay fragmentación interna, ocurre lo contrario. Dices todo está bien, pero respiras corto. Dices ya solté, pero tus hombros siguen en guardia. Dices confío en el proceso, pero tu estómago vive contraído. Ahí la señal se vuelve ambigua, y el campo, que no interpreta intenciones sino patrones, responde con ambigüedad. Avances que no se sostienen, puertas que se abren y se cierran, resultados parciales, confusión, no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás dividido por dentro. Y aquí hay algo importante de comprender. El universo no castiga esa división, no la prueba, no la juzga, simplemente la refleja. La vida no te dice aprende la lección, te dice esto es lo que estás sosteniendo. Por eso el cambio real nunca empieza afuera. Empieza cuando el cuerpo deja de vivir en contradicción con lo que la mente desea, cuando el sistema nervioso aprende que no todo es amenaza, que no todo requiere control, que no todo se logra empujando. Muchas personas creen que necesitan pensar distinto para cambiar su vida, pero lo que realmente necesitan es habitar distinto, respirar distinto, caminar distinto, esperar distinto, relacionarse con la incertidumbre desde otro lugar, porque el estado interno es el verdadero mensaje,
Imagina a alguien que quiere una relación amorosa estable. Mentalmente lo desea, lo visualiza, lo afirma, pero su cuerpo vive en tensión constante, anticipando abandono, leyendo peligro en cada silencio, protegiéndose antes de tiempo. ¿Qué señal está emitiendo? No amor, sino defensa. Y la realidad responde trayendo relaciones que confirman esa defensa. O piensa en alguien que busca abundancia económica. Quiere prosperar, pero su cuerpo vive en prisa, miedo, comparación constante. Aunque hable de confianza, su sistema nervioso vibra en escasez. Y el campo refleja más escenarios donde hay que luchar por llegar a fin de mes. La vida no está siendo injusta, está siendo precisa. Aquí es donde muchas personas se frustran, porque sienten que hacen todo bien, y aún así no funciona. Pero la clave nunca estuvo en hacer más, estuvo en dejar de contradecirte internamente. El estado es el mensaje, la coherencia es la clave, y la coherencia no se fuerza, se entrena. Se entrena cuando eliges respirar profundo en medio de la prisa. Se entrena cuando sueltas la mandíbula al notar que estás apretando. Se entrena cuando dejas de exigirte sentir algo positivo y empiezas a regularte con honestidad, porque no se trata de vibrar alto, se trata de vibrar entero. Cuando el cuerpo entra en coherencia, algo se acomoda sin ruido. No necesitas convencer a la realidad, no necesitas estar pendiente de señales externas. Empiezas a vivir desde un centro más estable. Y desde ahí el diálogo con la vida cambia. Ya no empujas, ya no persigues, ya no interpretas cada retraso como fracaso. Empiezas a notar algo sutil pero profundo. La realidad te responde en el mismo tono en el que tú te habitas. No te premia, no te castiga, te refleja. Por eso tantas personas viven en una paradoja agotadora. Hacen todo bien a nivel mental, pero siguen viviendo en supervivencia a nivel corporal. Piensan positivo, entienden conceptos, repiten frases poderosas, y aún así su cuerpo no descansa. El pecho sigue apretado, la respiración es corta, la atención está siempre un paso adelante, anticipando problemas. Y desde ahí no se crea, desde ahí se sobrevive, se controla, se calcula, se espera con ansiedad, se duda incluso de lo que se desea. La supervivencia no es un error moral, es una respuesta biológica. El problema es que la creación no ocurre en modo supervivencia. En ese estado, el sistema nervioso está diseñado para conservar energía, no para expandirse, para defenderse, no para recibir, para reaccionar, no para sincronizar. Por eso tanta gente se cansa de manifestar. No porque el principio sea falso, sino porque están intentando crear desde un cuerpo que aún cree que no es seguro relajarse. El método que hoy estás recordando porque no es nuevo para tu sistema. Solo estaba cubierto por ruido. No consiste en imaginar más, sino en sintonizar mejor. No en forzar resultados, sino en ajustar el instrumento. Aquí la metáfora de la radio no es casual, es exacta. Piensa en una radio antigua, de esas que no tienen pantalla digital, solo un dial sensible. Puedes desear con todas tus fuerzas que suene tu canción favorita. Puedes enojarte, insistir, suplicar, pero si el dial está apenas fuera de frecuencia, lo único que escucharás es interferencia. El problema nunca fue la canción, el problema fue el ajuste. Y lo más interesante es esto: girar el dial no requiere fuerza, requiere precisión. 1 milímetro a la derecha, silencio. 1 milímetro a la izquierda, ruido. Solo cuando encuentras el punto exacto, la música aparece clara sin esfuerzo. Eso es la sincronización cuántica. No empujar la realidad, no convencer al universo, no repetir más fuerte. Es ajustar el dial interno hasta que tu cuerpo, tu respiración, tu emoción y tu presencia coincidan con la versión de realidad que deseas habitar. Y aquí aparece una verdad que suele incomodar. Este ajuste no se logra desde la urgencia. La urgencia es una señal de carencia, y la carencia nunca colapsa plenitud. La plenitud solo se colapsa cuando la carencia se desarma en sosiego. Urgencia es el cuerpo diciendo, me falta algo ahora mismo. Sosiego es el cuerpo diciendo, estoy a salvo incluso antes de recibir. Y el campo, como ya sabes, responde a eso. Por eso cuando intentas manifestar rápido, a menudo ocurre lo contrario. Porque la velocidad que estás usando no es coherencia, es presión. Y la presión desajusta el dial. Observa un ejemplo simple pero revelador. ¿Cuántas veces algo importante llegó a tu vida justo cuando dejaste de perseguirlo? No cuando te rendiste por derrota, no cuando bajaste los brazos desde la resignación, sino cuando soltaste la tensión, cuando dejaste de empujar, cuando volviste a ti. Una relación apareció cuando dejaste de buscar aprobación. Una oportunidad surgió cuando dejaste de obsesionarte con lograr. Una respuesta llegó cuando dejaste de preguntar compulsivamente. Eso no fue casualidad, fue sincronización.
En ese momento, el dial interno se acomodó solo. Tu cuerpo dejó de emitir urgencia y empezó a emitir presencia. Y la realidad, que no estaba bloqueada, simplemente respondió. Aquí conviene aclarar algo importante. Soltar no es abandonar el deseo. Soltar es abandonar la fricción. No es dejar de querer, es dejar de tensarte alrededor de lo que quieres. Hay una diferencia enorme entre quiero esto y necesito que esto ocurra para estar bien. El primero nace del deseo sano. El segundo nace del miedo. Y el campo sabe distinguirlos sin equivocarse. Por eso, cuando hablamos de sincronización, no estamos hablando de pasividad ni de esperar sentado. Estamos hablando de alineación interna, de actuar desde un cuerpo que no está en guerra con el momento presente. Cuando el cuerpo se calma, la percepción se abre. Cuando la percepción se abre, aparecen opciones. Cuando aparecen opciones, la realidad se vuelve maleable. Este es el orden real, no al revés. Muchos intentan cambiar su vida sin cambiar el estado desde el que la viven. Es como mover muebles en una casa cuyos cimientos siguen temblando. Tarde o temprano, todo vuelve a desordenarse. La sincronización cuántica no busca que todo salga perfecto. Busca algo más profundo. Que tu estado interno deje de sabotear lo que deseas. Y ese ajuste empieza en lo más simple. Respiras profundo o apenas llenas el pecho. Tu cuerpo está adelantado al futuro o anclado en el ahora. Tus acciones nacen del miedo a perder o del deseo de expresar. Ahí está el dial. No necesitas más visualizaciones si tu cuerpo no puede sostenerlas. No necesitas más información si tu sistema nervioso sigue saturado. No necesitas más fe si sigues en alerta. Necesitas precisión interna. Y la precisión no se fuerza. Se cultiva con pequeñas decisiones repetidas. Bajar el ritmo. Soltar la mandíbula. Permitir una exhalación más larga. No reaccionar de inmediato. Quedarte un segundo más en presencia. Cada uno de esos gestos ajusta el dial. Cada uno afina la señal. Y cuando la señal se vuelve clara, la música aparece sola. Eso es lo que estás recordando ahora. No una técnica nueva, sino una forma más honesta de habitarte. No una promesa externa, sino una coherencia interna. Porque al final, la vida no responde a cuánto deseas algo, responde a desde dónde lo estás deseando. Y cuando ese desde dónde se calma, se alinea y se vuelve íntegro, la sincronización deja de ser un concepto y empieza a ser experiencia. Porque cuando sueltas el control, el sistema nervioso sale del modo amenaza. Y esto no es una metáfora espiritual, es biología pura. Durante años, quizás sin darte cuenta, tu cuerpo aprendió a vivir como si algo estuviera a punto de fallar. A veces por experiencias reales, a veces por modelos heredados, a veces por una cultura que confunde alerta con responsabilidad. En ese estado, el cuerpo emite una señal constante. No es seguro relajarse, no es seguro confiar, no es seguro soltar el control. Y mientras esa señal esté activa, el campo, la vida, la realidad, como prefieras llamarlo, responde en consecuencia. No porque te castigue, sino porque lee exactamente lo que emites. Cuando el control se afloja, ocurre algo sutil pero decisivo. La respiración baja, los músculos dejan de sostener tensión innecesaria. La vigilancia disminuye, el cuerpo deja de gritar peligro, el campo se limpia, y entonces, por primera vez, la realidad tiene espacio para reorganizarse, no porque hagas algo nuevo, sino porque dejas de interferir. Aquí es donde muchas técnicas tradicionales fallan, no porque sean falsas, sino porque están incompletas. Intentan imponer coherencia desde arriba, desde la mente, como si bastara con pensar distinto para que todo cambie. Pero el cuerpo no obedece órdenes mentales cuando vive en memorias no resueltas. El cuerpo recuerda miedos antiguos, recuerda expectativas aprendidas, recuerda tensiones que se volvieron normales. Puedes decir todo está bien, y aún así tu diafragma sigue rígido. Puedes repetir confío, y aún así tus hombros siguen elevados. Puedes visualizar abundancia, y aún así tu estómago sigue apretado. Ahí no hay incoherencia moral, hay memoria corporal. Por eso hoy no necesitas más técnicas, no necesitas más afirmaciones, más pasos, más rituales. Necesitas entrenar un estado interno que le enseñe a tu sistema nervioso algo que quizá nunca aprendió del todo, que ahora sí es seguro bajar la guardia. Y ese entrenamiento no empieza con grandes gestos, empieza con algo tan simple que el ego lo desprecia, porque no puede presumirlo. La respiración, la sensación en el pecho, el tono interno con el que te mueves cuando nadie te observa. No cuando estás trabajando en ti, no cuando estás intentando manifestar, sino cuando estás solo, en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante. Ahí se ve el estado real. Por eso te invito a algo ahora, mientras lees esto. No como un ejercicio formal,
no como una práctica espiritual, sino como una experiencia mínima de coherencia. Hazlo sin expectativa. Suelta los hombros 1 centímetro. No más. Afloja la mandíbula, como si dejaras caer una palabra que ya no necesitas decir. Deja que la exhalación sea un poco más larga que la inhalación. Nada más. Observa qué pasa. Tal vez no sientas nada espectacular. Y eso está bien, porque lo importante no es lo que sientes, sino lo que deja de estar en tensión. Ese microajuste le está diciendo a tu sistema nervioso: no hay amenaza inmediata. Y ese mensaje repetido con suavidad cambia la señal que emites al campo. No de golpe, no por fuerza, sino por consistencia. La verdadera transformación no ocurre cuando haces algo extraordinario. Ocurre cuando lo ordinario deja de estar cargado de lucha. Cuando caminar ya no es correr. Cuando respirar deja de ser inconsciente. Cuando el cuerpo empieza a confiar antes de que la mente tenga todas las respuestas. Ahí empieza la reorganización real, porque la realidad no necesita que la empujes. Necesita que dejes de bloquearla con tensión constante. Y cada vez que eliges un poco más de espacio interno, un poco menos de control, un poco más de presencia, el campo responde, no con fuegos artificiales, sino con algo más profundo: coherencia. Y desde la coherencia, las cosas no se fuerzan, se acomodan. Eso que acabas de hacer ya cambió tu señal. No fue una metáfora, no fue sugestión, fue fisiología. En ese gesto mínimo, aflojar, exhalar, soltar, activaste el nervio vago, el gran regulador entre tu cuerpo y el entorno. Le enviaste a tu sistema un mensaje claro y antiguo: ahora no hay peligro. Y cuando el cuerpo recibe ese mensaje, todo cambia. La química interna se ajusta, la respiración se reorganiza, la atención deja de fragmentarse. Y en ese microinstante, el campo te lee distinto. No porque hiciste algo espiritual, sino porque dejaste de emitir amenaza. Eso es manifestación real, no espectacular, no ruidosa, precisa, silenciosa, inmediata. La mayoría de las personas cree que manifestar rápido significa acelerar, empujar, intensificar, pero la verdad es casi opuesta. Manifestar rápido es manifestar sin interferencia. Es permitir que la señal sea tan clara, tan estable, que la realidad no tenga que interpretarte. Cuando hay tensión, el campo recibe ruido. Cuando hay urgencia, recibe contradicción. Cuando hay control excesivo, recibe desconfianza. Y entonces responde lento, confuso, fragmentado. No por crueldad, por fidelidad. Los retrasos que viviste no fueron castigos. Fueron recalibraciones, ajustes finos, pausas inteligentes. Momentos en los que la vida no te dio lo que pedías porque todavía no podrías sostenerlo sin perderte. Esa relación que no llegó cuando la deseabas con tanta fuerza, tal vez habría reforzado una versión tuya basada en carencia, en miedo a ser abandonado, en necesidad de validación. Ese dinero que se retrasó, quizá habría llegado a un sistema nervioso aún en alerta y se habría convertido en ansiedad constante, en miedo a perderlo, en control excesivo. Ese éxito que parecía tan cerca y luego se esfumó, tal vez habría alimentado una identidad vacía, sostenida solo por reconocimiento externo, sin raíz interna. El campo no te negó nada, te estaba preparando, te estaba ayudando a soltar estados que no podían sostener lo que decías querer, porque la realidad no responde a lo que deseas tener, responde a quién serías si ya lo tuvieras. Y ahora estás aquí no por azar, sino porque algo en tu sistema ya está listo para otra frecuencia, no perfecta, no iluminada, pero más regulada, más presente, más disponible. Por eso ya no necesitas empujar, ya no necesitas suplicar, ya no necesitas esperar señales externas. La señal eres tú, tu respiración, tu postura, tu tono interno cuando nadie te mira, la forma en que caminas por la vida cuando no estás intentando lograr nada. El verdadero trabajo no es hacer que algo pase, es convertirte en alguien que sostiene un estado. Presencia, apertura, confianza encarnada, no como emoción permanente. Eso sería irreal, sino como base regulada. Una base desde la cual vuelves rápido al centro cuando te tensas, desde la cual reconoces la urgencia y no la sigues, desde la cual eliges coherencia incluso cuando el resultado aún no es visible. Cuando ese estado se vuelve tu hogar interno, algo profundo cambia. La vida deja de sentirse como una carrera cuesta arriba y empieza a sentirse como un diálogo inteligente. Las oportunidades no gritan, aparecen. Las personas correctas no se fuerzan, coinciden. Las decisiones dejan de ser batallas mentales, se sienten en el cuerpo. No porque todo sea fácil, sino porque ya no todo es lucha. Y aquí viene el decreto que realmente reprograma. No porque sea mágico, sino porque regula. Permito que sea fácil, no significa que todo será cómodo.
Significa que crear no tiene que doler, que expandirse no es lo mismo que ponerse en peligro, que recibir no requiere tensión constante. Tu sistema nervioso necesita aprender eso, no con ideas, sino con repetición suave. Por eso repite esa frase no cuando estés inspirado, sino cuando estés tenso, cuando quieras forzar, cuando sientas prisa, cuando el cuerpo se adelante al futuro con miedo. Ahí es donde reprograma. Y llévate esta pregunta hoy como una brújula silenciosa, no para responderla de inmediato, sino para observarte. ¿Qué parte de mi vida sigo intentando controlar cuando lo que necesito es sincronizar? Si quieres, deja en los comentarios una sola palabra, no una historia, no una explicación, una palabra que nombre la frecuencia que eliges entrenar. Calma, claridad, confianza, dignidad, apertura, orden. No es para el algoritmo, es para tu cuerpo. Porque cada vez que nombras un estado y lo sostienes un poco más, aunque sea segundos, estás entrenando tu señal. Y la señal, cuando se vuelve estable, colapsa realidad. No estás aquí para convencer al universo. Estás aquí para dejar de interferir. La velocidad de la manifestación no está en el tiempo, está en la coherencia. Y la coherencia no se busca, se practica. Nos vemos en el próximo umbral.